Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy en la presentación de la Red Justicia San Luis Potosí, un esfuerzo colaborativo entre diferentes organizaciones de la sociedad civil en el estado de San Luis Potosí. Y agradeciendo su asistencia y para respetar los tiempos establecidos, le voy a ceder el uso de la voz a Jorge Carvajal, quien es coordinador de alianzas para el Programa de Justicia de México Evalúa. Te cedo el uso de la voz, Jorge. Gracias, Pedro. Buen día a todas y a todos. A nombre de México Evalúa, quiero darles la más cordial bienvenida a este evento de lanzamiento de la Red Justicia San Luis Potosí. Mi nombre es Jorge Carvajal, yo soy coordinador de alianzas en el Programa de Justicia. Quiero reconocer en primer lugar a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés, y a la Fundación Naumann para la Libertad por el generoso apoyo otorgado para la realización de estas actividades. También quiero agradecer a nuestras aliadas integrantes de la Red Justicia San Luis Potosí, quienes han hecho realidad este esfuerzo conjunto. Este es un evento de y para ustedes. También quiero agradecer el generoso apoyo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Defensoría de Derechos Universitarios, quienes nos brindan este espacio para realizar esta actividad. También quiero agradecer a las autoridades de gobierno presentes, al fiscal José Luis Ruiz, gracias por acompañarnos, y a la magistrada presidenta, Manuela García, y quienes han mostrado la mejor disposición para colaborar en la búsqueda de alternativas y soluciones a los retos que enfrenta la justicia penal en San Luis Potosí. Y por supuesto a los medios de comunicación y al público que nos acompañan esta mañana, ya que es la mejor manera de conectar lo que hacemos en Red Justicia con las necesidades y obstáculos que enfrentan las personas, ¿no?, para resolver sus conflictos penales y acceder a la justicia. La justicia penal es uno de los temas prioritarios para el desarrollo en México. Es un derecho humano y una condición para lograr un Estado democrático de derecho y la paz social. No obstante, tradicionalmente este tema solo había sido trabajado por las instituciones públicas competentes, así como algunas organizaciones y gremios, ¿no?, de personas especialistas, lo cual generó que se volviera un sector cerrado, opaco y alejado de la ciudadanía. Es por ello que en México Evalúa se identificó la necesidad de abrir este sector para contar con más y mejor información sobre el estado que guarda la justicia penal en nuestro país y para que más actores de la sociedad civil, principalmente en el ámbito local, en cada uno de los estados, se involucren y participen en las decisiones políticas y asuntos en materia de justicia penal, tanto a nivel nacional como a nivel local. En este contexto, en 2019, con el apoyo de USAID, en México Evalúa iniciamos un proyecto enfocado en desarrollar y consolidar una red de actores de la sociedad civil capaz de interactuar con las instituciones del sector justicia para promover mejoras en la calidad y efectividad de la justicia penal en 9 estados del país: Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Zacatecas, Baja California, Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí. Como parte de este proyecto, hemos desarrollado una serie de evaluaciones a nivel nacional y a nivel local. También hemos desarrollado herramientas de datos abiertos, acciones de capacitación, campañas de comunicación y ejercicios de diálogo con autoridades de gobierno. Algunos logros destacados son 8 redes instaladas, capacitadas y activas a nivel local, conformadas por un total de 35 actores provenientes de la sociedad civil, la academia o el sector privado. 8 agendas ciudadanas con temas prioritarios para mejorar la justicia penal a nivel local. 11 ejercicios de diálogo sobre justicia penal con la participación de autoridades del sistema de justicia y actores de la sociedad civil a nivel local en 5 estados, incluido San Luis Potosí, donde ya llevamos 2 ejercicios. Y 62 compromisos establecidos
con las autoridades del sistema de justicia penal para mejorar algunos aspectos del funcionamiento y el desempeño de estas instituciones. El objetivo de este evento es presentar públicamente la Red Justicia San Luis Potosí, su agenda de trabajo, así como los resultados de un primer proyecto realizado en materia de violencia familiar. Gracias por acompañar a México Evalúa y sobre todo a la Red Justicia San Luis Potosí en este momento de orgullo y satisfacción para quienes llevamos ya meses y años colaborando y trabajando codo a codo. Muchas gracias. Bien, ahora le cedo el uso de la voz a la maestra Beatriz Gallegos, que nos compartirá unas palabras. Ella es defensora adjunta de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchas gracias. Muy buen día para todos y para todas. A nombre de la Defensoría de los Derechos Universitarios y particularmente de nuestra titular, la doctora Urenda Queletzio Navarro Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, a este espacio que hemos habitado desde hace muy poco tiempo, pero además de presentarlo y ponerlo a la orden para ustedes, el recibirles y conocer, ser parte de este tipo de ejercicios, sin duda alguna, pues viene no solamente a retroalimentar a la sociedad en general, sino también a dar la oportunidad que desde la academia nos sumemos a este tipo de acciones tan necesarias. Sin duda alguna, tenemos la firme convicción que el trabajo conjunto entre academia, sociedad civil y gobierno es también la oportunidad para poder colaborar y potencializar, ¿por qué no?, las capacidades ya instaladas en el sistema de justicia penal o en general en el sistema de justicia en quienes lo operan, y poder llevar a cabo este tipo de ejercicios, sin duda alguna, nos permite también visibilizar no solamente la dimensión de las problemáticas a las que nos enfrentamos, sino también, ¿por qué no?, encontrar respuestas, soluciones desde las personas que están atravesando estos procesos. Escuchar a las víctimas se convierte también en parte fundamental de lo que implica el acceso a la justicia y presenciar la conformación de esta red, en donde además participan asociaciones que conocemos sus trayectorias, que son asociaciones aliadas también de esta defensoría, como el EDUCIAC, Lúminas, Red de Abogadas, la Fundación Benemérita Ponceno Arriaga. También nos deja muy claro el compromiso que existe desde la propia red. Y pues sepan que aquí esta defensoría estará con las puertas abiertas siempre y con el gusto de recibirles, y qué mejor además trabajar conjuntamente, y que hoy nos acompañan, y también a nombre de nuestra titular esa cordial bienvenida para la magistrada, la maestra Manuelita García, para el fiscal, el maestro José Luis Ruiz Contreras también, y hacer y ver evidenciada pues esa voluntad y ese compromiso desde las instituciones. Viene a ser un parteaguas también en este trabajo hacia las víctimas. Sepan que están en su casa, que es el espacio, pues me parece idóneo también para este tipo de actividades, y aquí estaremos trabajando en este tiempo, tratando de garantizar desde nuestros espacios, desde nuestras capacidades y posibilidades, el acceso a la justicia por parte de las víctimas y en general todos los derechos que ésta tiene. Muchas gracias y pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias. Ahora Rogelio Córdoba Nava, presidente de Educación y Ciudadanía AC, nos expondrá qué es la Red Justicia, quiénes la conforman y la agenda de trabajo. Sí, muchas gracias, muy buenos días, un gusto saludarles. Muchísimas gracias a la Defensoría por prestarnos este espacio y poder presentar a la red. Y pues bueno, agradecer también el acompañamiento de las autoridades que están con nosotros en la mesa. Me parece que el contar con el fiscal y con la magistrada presidenta es un mensaje, ¿verdad?, de la apertura, del interés que tienen también las autoridades en buscar estos espacios de colaboración para el fortalecimiento de las instituciones y principalmente para abatir los niveles de impunidad que tenemos en nuestro estado. Entonces, pues bueno, agradecerles su presencia y acompañamiento en este espacio. Y bueno, yo quisiera compartirles en mi pequeña participación justo pues de dónde surge la red, qué hace, ¿no?, y qué es lo que buscamos poder atender
desde este espacio colaborativo entre instituciones de la sociedad civil organizada para fortalecer el sistema de justicia penal. Y bueno, la Red Justicia, como ustedes pueden ver en pantalla, pues es una plataforma que facilita la articulación de actores de sociedad civil para la incidencia en la mejora de la calidad y efectividad de la justicia penal a nivel local, con un enfoque de gobernanza democrática, derechos humanos, género e interseccionalidad. Y bueno, aquí me parece muy importante destacar que cada una de las organizaciones que formamos parte de esta red tenemos una agenda propia, ¿verdad? Cada una tiene su propio objeto social, cada una tiene su mirada específica sobre las problemáticas que tienen que ver con el acceso a justicia en nuestro Estado, y a lo mejor atendemos también a poblaciones distintas desde enfoques diversos, pero el punto que nos congrega precisamente como red es poder coadyuvar a ese fortalecimiento institucional del sistema de justicia desde nuestro trabajo como organizaciones, desde los capitales y saberes que venimos acumulando con las poblaciones con las que trabajamos, y retomando también a partir de la evidencia esas áreas de oportunidad que nos pueden ayudar a pensar en cómo se puede fortalecer este sistema de justicia, ¿no? Al final, nuestro máximo interés pues es el mejor desempeño, eficacia y eficiencia del sistema, de manera que las personas que son víctimas de algún tipo de delito, que son víctimas de algún tipo de violación a sus derechos, puedan encontrar la justicia dentro de ese sistema. Y bueno, esto pues no es decir algo menor, ¿verdad? O sea, es una tarea bastante grande, es una tarea muy compleja, pero que justamente a través de la metodología que hemos venido trabajando como red, pensamos que eso puede ser factible. Y les voy a platicar un poquito de qué va esto. El método de trabajo que tenemos como red es un método que se está fundando en una estrategia de análisis de información y de estudio sobre el funcionamiento, la eficacia y la eficiencia de los sistemas de justicia penal en los estados que ha desarrollado México Evalúa. Y en ese sentido, ellos han venido presentando en los últimos años un informe anual que le llaman hallazgos, y este informe lo que hace es replicar una metodología de evaluación del sistema de justicia que nos da información sobre cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el sistema, cuáles son los niveles de impunidad, cuáles son los procesos dentro de la tubería o el proceso judicial de liberación de los casos, de apertura de carpetas, de solución, de resolución de esos mismos casos, en donde entonces contamos al final de ese análisis, de un análisis o de una reflexión muy fina sobre las características de las instituciones, sobre sus necesidades y sobre dónde están entonces esas oportunidades para mejorar en su funcionamiento. Algo que nos ha llamado mucho la atención y que es un compromiso que como red estamos asumiendo, pues es justamente poder abatir esos niveles de impunidad frente a los que nos enfrentamos. Y sabemos que es un reto que tienen muy presente las instituciones, y que entonces es necesaria la colaboración y la participación de sociedad civil organizada para poder colaborar y contribuir a esas soluciones a los problemas institucionales, ¿no? Sabemos que nos enfrentamos a problemas presupuestarios, sabemos que nos enfrentamos a problemas de recursos humanos, por altos niveles de rotación, sabemos que nos enfrentamos, es decir, institucionalmente hay una serie de oportunidades que se pueden mejorar, y esas mejoras tendrían que estarse dirigiendo directamente a abatir esos índices de impunidad. Entonces, el fin está ahí, ¿no? Sabemos que fortaleciendo el sistema de justicia estamos mejorando las condiciones para el acceso a justicia de hombres y mujeres, y particularmente enunciar también que la red tiene un interés específico en poder beneficiar particularmente el acceso a justicia para mujeres. También parte de los resultados y de los hallazgos encontrados nos han demostrado que incluso los casos de mujeres víctimas tardan más tiempo en ser resueltos que los casos de hombres, por ejemplo, ¿no? Entonces, es decir, hay una agenda también ahí particular que nos hace focalizar la mirada en esas necesidades específicas que tienen las víctimas de violencia de género. Y bueno, les platicaba sobre esta metodología que justo se funda en ese primer momento, que tiene que ver con recuperar la información a través de esta metodología, esta forma de trabajo que nos comparte México Evalúa y que pretendemos tratar de continuar, seguir replicando. Y
Después de ese proceso de juntar evidencia, ver qué está sucediendo, en donde evidentemente participan las instituciones, los mecanismos de transparencia y acceso a información pública, junto con los datos abiertos y con la información que nos proveen las instituciones, son lo que robustece los resultados de esos hallazgos. Con esa evidencia se generan propuestas. Entonces, la generación de propuestas está justo pensada en esas necesidades particulares, en cómo las instituciones se pueden ver beneficiadas de atender esas áreas de oportunidad y en cómo sociedad civil organizada puede contribuir para el seguimiento y el acompañamiento de esas medidas de mejora. Y después de esa generación de propuestas viene una etapa, digamos, de incidencia, que llamamos nosotros así, que es donde ya efectivamente nos reunimos, nos integramos y trabajamos de forma colaborativa con las autoridades para buscar soluciones, y que es precisamente lo que nos van a presentar ahora en un momento como ejemplo con los resultados del sprint que ya llevamos. Las organizaciones que formamos parte de la Red Justicia aquí en San Luis Potosí, pues somos las que están viendo en pantalla, ¿no? Vemos a la organización Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija, que es una organización que, bueno, ya tiene una larga trayectoria de presencia y trabajo aquí en San Luis Potosí, haciendo apoyo directo a víctimas de violencia, víctimas del delito, en asesorías y acompañamiento jurídico, además de acciones también de incidencia política. Está también la organización Otra Oportunidad AC, que, como ustedes sabrán, es una organización que se dedica a atender y ofrecer servicios de acompañamiento psicológico, jurídico, y son un refugio también para mujeres víctimas de violencia. Está también, pues evidentemente, quienes nos reciben en este recinto, la Defensoría de los Derechos Universitarios, que para nosotros es muy importante su participación en la red, porque pues tener un integrante dentro de la red que sea parte de la universidad para nosotros es un privilegio, en el sentido de que sabemos que también ahí hay una seriedad en el cuidado de la información que se recaba, en el cuidado de los procesos que llevamos también como red, y un know-how y un conocimiento y un capital académico que es, pues, de alto valor para la red, ¿no? Está también la Red de Abogadas de San Luis Potosí, que es pues bueno, una red que integra, valga la redundancia, un grupo de mujeres comprometidas que hacen un litigio apoyando a mujeres que son víctimas también del delito. Y que, bueno, pues es una red de reciente creación, pero que pues eso no demerita el esfuerzo y el impacto tan grande y necesario que está teniendo para nuestro estado su trabajo. Se encuentra también Perteneces, Justicia e Igualdad, una organización que está reformando, digamos, como su identidad al público, tiene una larga trayectoria, ya casi de 10 años de trabajo en nuestra entidad, y que han hecho un trabajo muy relevante en cuanto al respaldo y el acompañamiento de personas que están en procesos de reinserción social. Está también Lúmina, Centro de Derechos Humanos, que es una organización también joven en nuestro estado, pero de mujeres muy comprometidas con una agenda de derechos humanos y pues de protección, digamos, también a mujeres que están frente a situaciones de violencia. Y finalmente Educación y Ciudadanía AC, que es la organización que yo presido, quienes hacemos también un trabajo en términos muy generales de promoción y defensa de derechos humanos, particularmente con mujeres jóvenes y con personas jóvenes en general, y de fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil. Entonces, bueno, como ven, somos un grupo pues bastante diverso, organizaciones de distinto tipo de características, pero con un compromiso en común en esta mesa y en esta red, que tiene que ver con estos dos puntos principales que yo les mencionaba: abatir los índices de impunidad y fortalecer al sistema de justicia penal en nuestro estado. Y finalmente, para cerrar, pues bueno, quisiera compartirles algunos de los puntos principales que conforman nuestra agenda local. Esto lo están viendo aquí a manera más bien como telegrafiada, digamos, ¿verdad? Pero pues bueno, la red está en disposición de poder compartir a detalle con todas las que nos lo soliciten los puntos específicos de esta agenda. Antes de particularizar con cada uno de ellos, me gustaría comentar también que esta agenda se construye a partir de los resultados que hemos tenido de los diálogos previos con autoridades. Hemos tenido dos experiencias en años pasados, en 2022 y 2021, en donde nos hemos sentado a conversar precisamente con autoridades de la Fiscalía, del Supremo Tribunal, de la Defensoría Pública, de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, en donde hemos podido compartir algunas de estas necesidades particulares reflejadas en la investigación,
y donde hemos podido también poner sobre la mesa una serie de compromisos que nos permiten pensar en el seguimiento y en el acompañamiento de la realización de acciones que atiendan esas necesidades particulares. Entonces, es una agenda que no es única, digamos, de la red, sino que es una agenda que ya se ha compartido y que se ha establecido y materializado en compromisos con las autoridades. Entonces, esto también es muy importante porque entonces, de alguna manera, estamos asumiendo esa labor de corresponsabilidad entre sociedad civil organizada e instituciones públicas del sistema de justicia para poder atender esas particularidades de la agenda. Y bueno, les menciono de manera muy rápida y breve, porque creo que ya me estoy acabando mi tiempo. El primer punto es el acceso a justicia para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Y esto, bueno, se vincula con particularmente los tiempos de atención a los casos, la información que se proporciona a las víctimas sobre su proceso, cómo se está concibiendo incluso lo que significa el acceso a la justicia, ¿no? Y cómo eso se vincula con el proceso de la tubería procesal, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de áreas de oportunidades que se han traducido ya en compromisos específicos para mejorar ese acceso a justicia para mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Tenemos como segundo punto también el fortalecimiento de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y la Defensoría Pública. Sabemos que es uno de los órganos del Estado que debería de estar ofreciendo este acompañamiento a nivel psicológico, a nivel jurídico a víctimas, y que por cuestiones también a lo mejor estructurales no está en las mejores condiciones para hacer esa labor, ¿no? Entonces vemos como una necesidad importante poder fortalecer a la CEAV en tanto tenga una infraestructura, un equipo, recursos humanos que efectivamente atiendan las necesidades de las mujeres víctimas que están acompañando. El uso de salidas alternas en materia penal, esto para desahogar la acumulación de casos y de que deriven a lo mejor muchas de estas salidas en pues sí, una canalización a lo mejor de los responsables de los crímenes en situación de cárcel, y pensar más bien precisamente cuáles pueden ser los caminos alternos, ¿no? Y que tiene que ver también con el seguimiento de la implementación de medidas cautelares en libertad, ¿no? Cómo vamos limitando pues vayamos abarrotando los espacios que hay en los centros de rehabilitación y pensar en cómo se puede aplicar la justicia o cómo se puede pensar en mecanismos alternos. También tenemos el seguimiento a la política de persecución penal, que esto me parece que es un tema muy relevante. Les comparto muy brevemente que en un esfuerzo también que han hecho las instituciones de nuestro Estado, particularmente la Fiscalía, en ordenar un poco el trabajo desde una política de persecución penal que ayude a priorizar el seguimiento a ciertos delitos. Esperamos que eso ayude efectivamente a que entonces los niveles de impunidad disminuyan y que esos delitos que se están priorizando a partir del plan puedan ser atendidos adecuadamente, ¿no? El plan se construyó a partir de una serie de consultas que se hicieron el año pasado, en donde se invitaron a distintos actores sociales, entre ellos sociedad civil organizada, defensores, defensoras, instituciones públicas, y de ahí se derivó el plan de persecución, ¿no? Ahora la tarea un poco es pues hacer ese acompañamiento, ese seguimiento y coadyuvar en que el plan se cumpla y que particularmente los resultados que se estén midiendo de esa implementación del plan estén mejorando los índices, disminuyendo los índices de impunidad. Y finalmente la actualización del Código Penal Estatal y la despenalización de algunas conductas, ¿no? Esto también para ayudar al desahogo de la saturación de trabajo y pensar en tipificar tal vez de otra manera los delitos que están ahora considerados dentro del propio Código Penal Estatal. Entonces, bueno, esta es una agenda, como ven, también bastante robusta, muy diversa, en donde hay distintos temas y donde hay distintas instituciones vinculadas del sistema de justicia para la ejecución de acciones derivadas de la agenda, ¿no? Entonces, pues bueno, compartirles efectivamente que tenemos ya ese trabajo trazado y pues bueno, agradecerles también el interés que tienen en el trabajo de la red. Por ahí pues esperamos poderles seguir invitando y compartiendo la información de lo que se va generando de nuestro trabajo y pues nada, agradezco mucho también la oportunidad de poder presentar estos puntos sobre el trabajo que estamos haciendo como red. Ahora a continuación Fátima Alviso, fundadora de Lumina Centro de Derechos Humanos AC, nos presentará lo que denominamos desde México Evalúa y en conjunto con la Red Justicia, un proyecto Sprint, y nos va a compartir de qué consta este proyecto Sprint.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todas y todos por estar acá acompañándonos. Quiero primero agradecer a las organizaciones que formamos parte de este esfuerzo y a México Evalúa por dar la posibilidad de construir conjuntamente un tema que nos preocupa a todas las organizaciones que estamos en la mesa y que tiene que ver con el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia, particularmente en el delito de violencia familiar. La violencia familiar es uno de los delitos con mayor incidencia delictiva en el país y muy lamentablemente es también uno de los que mayor impunidad tenemos. Eso quiere decir que uno de los mecanismos para que las mujeres podamos acceder a la justicia y podamos salir de los círculos de violencia no está funcionando. La Red Justicia entonces se plantea cómo hacemos que funcione. Y en ese sentido, yo quiero decirle a las autoridades que nos acompañan hoy también en mesa que las organizaciones de la sociedad civil queremos apoyarlas, queremos trabajar junto con ustedes, queremos ayudarles a fortalecerles, porque uno de nuestros grandes retos, y creo que hablo por todas las organizaciones de la mesa, es que las mujeres y las niñas nos garanticemos vidas libres de violencia. Entonces, ¿qué proponemos? Bueno, les platico inicialmente que identificamos algunas áreas de oportunidad en cuanto a la normatividad, la infraestructura, la coordinación intergubernamental, los datos abiertos, la formación de personal para la integración de víctimas del delito de violencia familiar, y lo que decidimos como solución es plantear este documento, que sí es un documento, pero también es una agenda pública en la que sugerimos, peticionamos y queremos ayudarles a cumplir. Primero, pues platicarles lo que ya les había dicho. Si bien existe un marco normativo que está vinculado con la problemática y que se ganó a partir de la lucha del movimiento de mujeres y feminista, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, su respectivo reglamento, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y además a nivel local tenemos la Ley General la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley de Víctimas, entre otro gran apartado que tiene que ver con la garantía de derechos humanos de las mujeres. Pero con el reporte que planteó México Evalúa, nos damos cuenta que desde lo local, en 2021, la violencia familiar es el segundo delito por el cual fueron vinculados a proceso personas adultas, únicamente por debajo del robo. Es una estadística muy parecida a nivel nacional. Lo siguiente es que los tiempos de duración mediana de un proceso penal son de 280 días. Es decir, aún no cumplimos el estándar de el derecho que está vinculado al acceso a la justicia, que nos marca como estándar que tendrá que ser sencillo, eficaz y rápido. Lo otro tiene que ver con que el promedio de asesores jurídicos adscritos a la Fiscalía y a la SEAP por cada 100,000 habitantes es de 1.86. Es decir, le estamos pidiendo a las y los asesores jurídicos de la Comisión de Víctimas que puedan asesorar muchísimas más carpetas de las que tienen las condiciones para hacerlo. Y la presencia de el asesor o la asesora jurídica está estrechamente vinculado a que una carpeta de investigación pueda efectivamente judicializarse e impulsarse para obtener una sentencia, una salida alterna, y con ello que las mujeres y las niñas podamos gozar de una vida libre de violencia. Lo otro que también, para contextualizar, pues la SEAP ha tenido en promedio por cada asesor jurídico una carga de trabajo de 142 víctimas del delito representadas. Además podemos colocar, acá no lo colocamos en el slide, pero lo que tiene que ver con la cantidad de carpetas de investigación que cada Ministerio Público en la Fiscalía de la Mujer está conociendo en relación al delito. Si nuestros funcionarios públicos, nuestras funcionarias públicas están sobrecargadas de trabajo y no pueden darle solución a las carpetas, esto quiere decir que necesitamos encontrar otras formas o mejorar las formas en las que nos acercamos a los aparatos de justicia. Por eso la Red Justicia plantea una serie de propuestas que están vinculadas con una mirada integral a la problemática. No queremos tener una mirada punitiva, una mirada que excluya cómo se han construido las relaciones entre hombres y mujeres en el Estado, sino queremos intentar a comenzar a reconstruir el tejido social. Y con eso, una de las primeras propuestas es que se cuenten con programas efectivos de reeducación para personas agresoras. Si bien la rehabilitación ha sido uno de los ejes del sistema penal acusatorio,
Lo cierto es que de forma particular con el tema de violencia contra las mujeres se ha tenido mucha resistencia a comenzar a trabajar con quienes son los generadores de violencia. Otro tiene que ver con contar suficiente personal que dé seguimiento al cumplimiento de las condiciones por la suspensión condicional del proceso, que suele ser una de las salidas más utilizadas en casos de violencia familiar. Desde la Red Justicia consideramos que tendríamos que tener personal suficiente para hacerlo, brindar información clara y oportuna por parte de las y los asesores jurídicos a las mujeres víctimas, particularmente sobre los alcances de la suspensión condicional del proceso. Algunas de las personas que nos encontramos en la mesa también hemos sido asesores y asesoras jurídicas, y de las cosas que nos damos cuenta es lo valioso que es la información para las mujeres víctimas. Muchas mujeres víctimas tienen una idea distinta de lo que les puede ofrecer el proceso penal. El proceso penal tiene un objetivo muy claro que está contenido en nuestra Constitución, y a veces la expectativa de las víctimas no alcanza con lo que el sistema les puede ofrecer. Por eso es tan importante que la información que les den las asesorías jurídicas y los propios agentes del Ministerio Público sea clara, sencilla, oportuna, y les ayude como para utilizar el derecho, como lo hacen mis compañeras de la Red de Abogadas, para facilitar los derechos humanos de las mujeres. Además, quisiéramos, que es ahí yo luego siento que nuestra carta, erradicar la revictimización por parte del personal a las mujeres víctimas de violencia familiar que presentan denuncias por la vía penal. Sigue siendo una práctica común, pese a los grandes avances que reconocemos que se han tenido desde la Fiscalía y desde el Poder Judicial para erradicar estas prácticas, muy lamentablemente siguen existiendo en la práctica cotidiana. También quisiéramos que se establecieran criterios para el otorgamiento de medidas y órdenes de protección y que se contara con el personal suficiente para hacerlas. Nos hemos dado cuenta que las órdenes de protección, el Tribunal Especializado en Medidas y Órdenes de Protección de Emergencia ha sido un avance súper significativo para que las mujeres estemos protegidas, y queremos que esa práctica se mejore y se amplíe. Necesitamos disminuir los índices de feminicidio. Y eso está estrechamente vinculada a la atención, a la sanción y a la erradicación de la violencia familiar. Algunas otras cosas que quisiéramos colocar es que haya acompañamiento por parte de asesores jurídicos a las víctimas para la adecuada integración de las carpetas y darle seguimiento al caso. Además, quisiéramos que se aplicara la perspectiva de género en todas las etapas del proceso penal del delito de violencia familiar. La perspectiva de género no es una varita mágica, no con nombrarla existe. La perspectiva de género necesita acciones y una metodología clara para poder realizarse. Y finalmente, ya cerrando nuestra cartita, quisiéramos también añadir que necesitamos fomentar esta coordinación interinstitucional en donde la sociedad civil esté contemplada para atender la parte penal y familiar de manera integral, así como evitar la burocratización del proceso en donde la víctima por el delito de violencia familiar realiza su declaración. Esta última está vinculada a una práctica que notamos, y es que la víctima de violencia familiar rinde su declaración múltiples ocasiones antes de que la carpeta pueda ser judicializada. Esto creemos que se puede mejorar con los estándares internacionales y con algunas sugerencias muy puntuales. Yo quiero insistir en que la sociedad civil no está solo para acusar, para señalar, sino también para ayudar, para fortalecer, para orientar, para ser tomada en cuenta y lograr lo que todas y todos queremos: que las mujeres y las niñas en el Estado podamos vivir vidas libres de violencia. Muchas gracias. Bien, ahora en este momento Claudia Cuellar Ochoa, cofundadora de la Red de Abogadas San Luis Potosí, dialogará con nuestras autoridades invitadas el día de hoy, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Manuela García Cázares, y el fiscal general del Estado de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto poder estar aquí, igual que mis compañeros. Celebro la presencia de los titulares, tanto de la Fiscalía General como del Tribunal de Justicia,
que son instituciones fundamentales para poder garantizar el derecho humano al acceso a la justicia en este Estado. Sobre todo, como bien lo decía mi compañera Fátima, algo que interesa mucho a esta Red Justicia, y en este primer punto y este primer trabajo lo que nos trae aquí es el acceso a la justicia de las mujeres, las niñas y las adolescentes, bajo estas problemáticas, esas observaciones que ya hemos planteado, que han planteado tanto mi compañero Rogelio como mi compañera Fátima. Ahora toca escucharlos en este poder coadyuvar, en este poder comprometernos, en esta parte de somos sociedad civil y estamos aquí, sí, para acompañar, para señalar, pero también para construir de manera conjunta. También eso es parte del diálogo y ahora queremos escucharles y pues cedería la palabra, no sé quién de los dos quisiera ser primero en contestar, pero nos gustaría como red conocer cuál es la opinión sobre esto que han escuchado, sobre esta organización que estamos haciendo desde sociedad civil a nivel local, sobre esta Red Justicia y sobre todo qué opinión les merece el poder colaborar con la sociedad civil para poder dar respuesta al acceso a la justicia, que es una exigencia de las mujeres, niñas y adolescentes potosinas. Bueno, buenos días a todas y a todos. Y bueno, muy contenta de estar el día de hoy participando en esta reunión que me parece muy importante. Y sobre todo escuchar la presentación de los dos programas que a nosotros nos retroalimentan, sobre todo porque desde el interior del Poder Judicial del Estado a veces quizás no percibimos la problemática que ustedes han puesto sobre la mesa. Y yo celebro el que el día de hoy podamos estar reunidos aquí porque finalmente, como lo han dicho, es una retroalimentación y es finalmente una consolidación del sistema de justicia penal lo que estamos buscando. Y déjenme comentarles que, bueno, en tanto lo que ha señalado Rogelio, lo que ha señalado Fátima, lo que ha señalado Claudia, son para nosotros aspectos muy importantes que nos permiten ver cuáles son las debilidades que tenemos y sobre todo fortalecer. Se trata de unirnos, de buscarle soluciones. Siempre el Poder Judicial está abierto a la crítica constructiva, por supuesto, y a trabajar con ustedes en todo lo que sea para mejorar la atención de las víctimas, lo que ha señalado Rogelio en la presentación del programa de justicia, y bueno, abiertos a que la información que se requiera, las acciones que se requieran por parte del Poder Judicial, nosotros somos los principales que estamos ahora sí comprometidos a llevar a cabo las acciones y sobre todo tener reuniones, ahí ya lo señaló Fátima, en el aspecto de las órdenes de protección que ya se ha venido trabajando con motivo de la alerta de género, que estamos dándole un seguimiento, sobre todo a quien corresponde. Creo que un aspecto también muy importante que se ha mencionado son lo relativo a la suspensión condicional, porque no solamente es en un momento dado que el imputado se someta a una serie de un plan de reparación, sino que realmente cumpla y evitar de esa manera la prevención de los delitos de feminicidio. También he escuchado con mucha atención el plan de Rogelio y de verdad por parte del Poder Judicial la apertura total para efecto de llevar incluso reuniones, si es necesario, con cada una de las instituciones y ver la problemática, analizarle y buscarle resultados. No se trata de otra cosa más de trabajar conjuntamente y por eso yo celebro que el día de hoy estemos aquí y escuchar de viva voz cuáles son sus programas y por supuesto agradecerle a México Evalúa el que hoy podamos estar aquí reunidos y el Poder Judicial es un Poder Judicial de justicia abierta y que estamos con toda la colaboración para trabajar con ustedes. Gracias, muy buenos días a todos. Bueno, como ya lo han referido quienes me antecedieron, este es un complemento de los hallazgos encontrados en San Luis Potosí por México Evalúa y en donde evidentemente, por una parte,
comparto los mismos respecto de la problemática que tiene México y San Luis Potosí en cuanto al delito de violencia familiar. Felicito a quienes integran esta mesa y los asistentes por la conformación de esta red ya en San Luis Potosí, y quienes desde la sociedad civil podrán participar en conjunto con las autoridades involucradas en este sistema de justicia penal, tanto Poder Judicial como la propia Fiscalía, y hay otras instituciones, pero debemos de partir siempre, por una parte, desde la prevención. No veo aquí instituciones del Ejecutivo del Estado, las han mencionado, como la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, gracias, en donde juega un papel importante, un papel preponderante para la asesoría, llevar a cabo la asesoría, el acompañamiento, la atención, la contención psicológica tratándose de este delito. En esta misma semana se convocó por parte de la Dirección Jurídica del Gobierno del Estado a una reunión para conformar la unidad de consolidación del sistema, ¿sí? Pero para llegar a esa consolidación del sistema, aun cuando este sistema se genera desde el año 2018, se da una vacatio para implementarlo hasta el 2016 en San Luis Potosí, y aún estamos muy atrás de consolidarlo. Pero esto se requiere del trabajo conjunto, como ustedes bien lo están realizando el día de hoy, de la sociedad civil, con la finalidad de fortalecerlo, de consolidarlo. Pero tenemos que regresar también a un esquema de sensibilización. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que quieren las personas que acuden a exigir esa excitativa o pedir esa excitativa de justicia en Procuraduría? Pues que se sancione, que se haga justicia, y para nosotros acabar con la impunidad. Realizamos un diagnóstico, como lo refirió el licenciado Córdoba, respecto de los consejos consultivos que se hicieron en Fiscalía el año pasado, y que evidentemente nos arrojaron lo que ya sabíamos. San Luis Potosí es violento por naturaleza, lamentablemente. Es el mayor número de carpetas de investigación que se registran en San Luis Potosí son por violencia familiar en todas sus variantes, en todas sus vertientes, en todo el estado. Luego, de ahí el plan de persecución penal también se generó en ese sentido, pero enfocamos los esfuerzos tanto en la Vicefiscalía de la Mujer como ahora en la Fiscalía Especializada en Delitos de Feminicidios, donde San Luis es pionero en contar con las unidades de contexto, personal, analistas, personal especializado, que está orientando también a la Policía de Investigación, a los agentes del Ministerio Público, a dirigir las acciones de investigación, recabar los registros para saber el contexto en cómo se dio, por qué, cuáles fueron los factores que incidieron en ello, en la violencia familiar. El factor económico, el desconocimiento de la ley, la sumisión de las personas femeninas dentro del seno familiar, son todos estos factores los que se ven, tanto por qué repercuten en las lesiones, en la violencia familiar, va subiendo de tono hasta lamentablemente concluir con un feminicidio. Es lo que estamos haciendo en Fiscalía. Los felicito a ustedes por este acercamiento que tienen con nosotros, que nos inviten a formar parte de esta red, en donde evidentemente se tiene que hacer un análisis, un estudio, lo cual ya por una parte lo ha realizado Fiscalía. Estamos trabajando en conjunto con Poder Judicial. Sin embargo, debemos de buscar la solución adecuada. Sí, están las salidas alternas, están los mecanismos de aceleración, pero falta mucho por hacer, sensibilizar en esta parte. El cumplimiento de las condiciones, el cumplimiento de las medidas, en muchas de las ocasiones está fuera del alcance tanto del Tribunal, del Supremo Tribunal, como de Fiscalía, porque no nos corresponde a nosotros esa supervisión. Hay otros entes a los que debemos de involucrar aquí, en esta red, para que formen parte de ello.
el sector estudiantil, que también se ha visto involucrado en este tema de acoso, ¿sí? Pues lo debemos de generar las condiciones para que, pues en conjunto, se hagan propuestas constructivas, fuera de toda crítica, constructivas que coadyuven a la consolidación del sistema, que coadyuven a generar mejores condiciones a efecto de disminuir, en un primer término, la incidencia, y por otra parte, en responsabilidad de la Fiscalía, disminuir la impunidad. Escucho las estadísticas, escucho las necesidades, las tomaremos en cuenta para verificar si es necesario la incorporación de más personal, si es necesario que la Policía de Investigación realice un trabajo diverso en el que se pueda avanzar dentro de esas carpetas de investigación y tomar una decisión en su momento. La Fiscalía está abierta como siempre lo ha estado y su eslogan lo dice, una Fiscalía de puertas abiertas para todos, la sociedad en civil, los medios de comunicación, todos con la finalidad de coadyuvar en esta procuración de justicia y en su momento la administración que lleva el Poder Judicial. Contento de coadyuvar en esta red a partir de hoy con la finalidad de sumarnos a todo este trabajo que espero pronto de resultados. Felicidades a todos. Muchas gracias por... Sí, es que Muchísimas gracias por sus respuestas. Nos queda claro a esta Red Justicia que para ustedes es importante la participación de sociedad civil y que estamos satisfechos al escucharles en el momento que ustedes están abiertos a este diálogo y a poder seguir construyendo. Y también nos gustaría... definitivamente la mirada desde sociedad civil es diferente a la mirada institucional. La problemática que nosotros vemos al estar acompañando de una manera directa a las víctimas, al estar ahora sí que haciendo trabajo de campo todo el tiempo y estar muy cerca también del dolor que se siente al no tener el acceso a la justicia está ahí, pero también queremos saber desde su mirada como titulares de estos dos pilares para el acceso a la justicia de esas instituciones, cuáles son los puntos que podríamos poner en la mesa, que a lo mejor ya están haciendo ustedes y nosotros desde sociedad civil no alcanzamos a ver, para fortalecer este acceso a la justicia de las mujeres que son víctimas de estos delitos de violencia familiar. ¿Por qué? Porque si bien ya comentó el fiscal general todo lo que se ha abordado en las unidades de contexto, estas unidades de contexto, también lo mencionó, están en la Fiscalía específicamente para la atención a feminicidios. Entonces, nos gustaría saber si hay alguna otra acción que ustedes pongan en la mesa o que podamos también construir con ustedes para poder erradicar este delito y sobre todo lo que mencionaban ya mis compañeros, ¿no? Desde Red Justicia nos interesa mucho acompañar en el fortalecimiento para el acceso a la justicia de las víctimas. Cedo micrófono. Bueno, aclarar nada más. Sí, como tú lo refieres, la Fiscalía Especializada en Materia de Feminicidios cuenta con esa unidad de contexto. Desde la llegada de tu servidor se incorpora la misma, forma parte de un programa especial, pero hoy, al día de la fecha, ya el personal forma parte de la nómina de la Fiscalía, ya no es un programa a nivel federal. Y desde este año también la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer cuenta ya con una unidad de contexto también, donde se están focalizando los esfuerzos en el abatimiento al rezago. Es un programa especial que concluye en un primer término el día 31 de diciembre de este año, pero lo más factible es que continúe. Se está contemplando ya también en el presupuesto con la finalidad de que se le dé continuidad el próximo año. Pero también estas unidades de contexto deberán conformarse en otras fiscalías especializadas, como es la fiscalía que evidentemente posiblemente sea un hecho en materia de tortura y en materia de desaparición forzada de personas, con la finalidad de que den esa contención, ese acompañamiento en un primer término a las víctimas, evitar esa revictimización, pero sobre todo el acompañamiento que se haga desde otra perspectiva, tanto a los policías de investigación como agentes del Ministerio Público. Bueno, dentro de lo del Poder Judicial, desde la primera semana
que yo fui, después de que fui designada como presidenta, hemos tenido reuniones con los jueces de control. Y esas reuniones con los jueces de control es precisamente para sensibilizarlos sobre diversos tópicos, y uno de ellos es la cuestión de las víctimas, que muchas de las veces concurren las personas a presidencia pues a buscar la respuesta, el por qué un proceso no avanza, por qué no se tiene a lo mejor la información, si tiene un asesor jurídico particular de la Comisión Ejecutiva, y pues se les ha dado por ahí la información, pero yo creo que también concientizar mucho a los jueces sobre la sensibilidad que deben de tratar a las víctimas. Yo creo que la propia normatividad del Código Nacional de Procedimientos Penales no nos permite en este momento el que busquemos una forma de no revictimizar a las víctimas de violencia familiar, de los delitos de carácter sexual, como ocurre en otros países. Creo que ahí tendríamos que tener una reforma a nivel nacional, porque la víctima va y relata los hechos ante la Fiscalía. Luego, si el abogado durante el término de la duplicidad decide llevar a la víctima a un interrogatorio, pues tiene que ir, y si llega a juicio oral es nuevamente repetir la historia, y entonces ahí buscar, yo creo, de manera conjunta la forma de no revictimizar. Pero bueno, mientras no tengamos el cambio de normatividad, creo que ahí el hecho de sensibilizar a los jueces sobre el tema es un aspecto muy, muy importante. Y bueno, también dentro de las medidas que tomó Poder Judicial es también llevar a cabo un curso conjuntamente con USAID sobre la aplicación de la perspectiva de género de los protocolos de niñas, niños, adolescentes, víctimas, y que esto nos ha traído buenos resultados. Por supuesto que cada día que pasa, pues habrá que seguir reafirmando a los jueces el que pues hay que tener mucha sensibilización para las víctimas. Sobre todo, yo coincido con lo que dice el fiscal, que dentro de esta mesa tiene que estar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque es quien debe de dar la información a aquellas víctimas tanto de violencia familiar como de delitos de carácter sexual. Pero bueno, incluso podríamos iniciar una ruta con la ayuda de ustedes, buscar buscar una solución a los problemas que se tiene respecto de las víctimas. Y no solamente van víctimas de estos delitos, de cualquier delito van en busca a la presidencia de qué ha pasado con su audiencia. Y algo también muy importante que se ha llevado dentro del Poder Judicial, como ya lo señaló el fiscal, son conversatorios en los que está la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Comisión Ejecutiva y sobre todo Poder Judicial. Porque no se trata de, en un momento, de reprocharnos entre instituciones qué está pasando, sino más bien de buscar soluciones prácticas que conlleven a tener una justicia rápida y eficiente. Eso es lo que se está haciendo dentro del Poder Judicial, pero bueno, siempre son bienvenidas lo que ustedes podrían aportar al tema, y que para nosotros hay una apertura total para Poder Judicial para colaborar con la sociedad civil. Muchísimas gracias, magistrada presidenta. Vamos a tomarles la palabra a ambos. En realidad sí nos interesa construir, y sobre todo para poder garantizar, ¿no?, esta parte de los derechos humanos de todas las mujeres, niñas y adolescentes potosinas. Entonces, agradecida, desde Red Justicia agradecemos mucho el que hayan compartido con nosotros su mirar, sus acciones y sobre todo su tiempo y disposición. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a dar un breve espacio para unas preguntas para quien desee realizarlas, agradeciendo y recordándoles que estas preguntas se les pide de la manera más atenta que vayan encaminadas a lo expuesto el día de hoy por la Red Justicia San Luis Potosí. Entonces, si alguien tiene una pregunta, sí, adelante. No sé si... Soy Laura Moreno. ¿Hay algún micrófono, por favor?
Me presento, soy Laura Moreno Martínez. ¿Me paro o no? Bueno, actualmente soy presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Va muy ligado los temas, creo que hay corrupción en muchas partes y muchas de las cosas que se tienen detenidas es debido a eso. También en el comité tenemos violencia, o sea, tenemos una recomendación ahorita. Y lo que se nos está presentando y que viene ligado a lo que ustedes estaban exponiendo es que se hizo una, ¿cómo se llama?, recomendación de que las personas victimarias tomaran un curso, pero no se presentaron. ¿Cómo le podemos hacer también para que esas personas realmente cumplan con su cometido en el caso de que no se presentaron en el curso que se les pidió para hacer? Y otra de las cuestiones es que a las del Comité de Participación Ciudadana, las mujeres, también se nos decía que fuéramos a tomar ese curso presentándonos junto con los victimarios. Entonces decía ahí como que hay un poquito de controversia a mi punto de ver. Es otro tipo de violencia, no es familiar, pero va ligado. Y que parecía que no hay suficiente información en muchas instituciones sobre quién imparte esos cursos y quiénes están los más indicados para impartir esos cursos hacia los que son los victimarios, ¿verdad? Porque se presentaba como que hubo dificultad para saber quién podía impartir esos cursos, dónde o la información no es lo suficiente. No sé si me explique. Es mi participación a la orden también. Muchas gracias. Sí, adelante. Acá tienen una pregunta también. Buenos días, Celia García Valdivieso de la Red de Abogadas. Miren, en la Red de Abogadas, a las autoridades, a las organizaciones, estamos atendiendo día a día asesorías de la ciudadanía. Sabemos que las instituciones se han visto rebasadas, entonces en la SEAP a veces no encuentran pues el espacio o el tiempo de escucha, la Defensoría también está rebasada. Y bueno, el primer comentario es que creo que una parte muy importante de analizar críticamente es la cantidad de recursos que tienen las instituciones para el acceso a la justicia, porque si las fiscales, si los asesores jurídicos, si el personal en juzgados está sobrepasado de trabajo, vamos a seguir en un cuello de botella con los diversos temas. No hay persona que pueda atender 160 asuntos, por más buen abogado que sea, en ningún sentido, ni en la preparación de las pruebas, ni en el desahogo de las mismas. Entonces, creo que un tema muy importante son los recursos con los que se cuentan en las instituciones. Y por otra parte, sí, la sensibilización, el conocer la perspectiva de género en los asuntos de violencia familiar, porque nos hemos enfrentado en el día a día de tomar una llamada y escuchar a una persona que en ese momento está siendo agredida por su esposo, por su hijo, pues que no nos dicen llamen al 911 y ya hasta tenemos una estrategia, ¿no?, así coloquial, que es hay que llamar todas, ¿no? Hay que llamar y para ver porque en este momento necesitamos que llegue ahí una patrulla. Y hacemos desde la sociedad civil estrategias creativas, lo más útiles posibles, pero sabemos que pues son escasas, les falta mucho esas estrategias. Entonces, el estar en contacto con las instituciones resulta muy importante porque a lo mejor podríamos generar nuevas formas de vincularnos y de fortalecer el trabajo que entendemos que por falta de recursos no siempre se puede realizar de la mejor manera. Y por último, también quiero colocar en este espacio el tema de las personas, el tema de la reeducación y de las personas que no están atendidas con enfermedades mentales o con trastornos, y que hay un grave problema en el Estado. Muchas de estas personas se convierten en agresoras de sus madres, de sus hijos,
de sus esposas, esposos. Y pues hay un tema de salud ahí muy importante que también tendríamos que estar escuchando y atendiendo, porque en la violencia familiar este es un componente más, ¿sí? El tema pues de las presiones familiares que se viven, de la pobreza, de las circunstancias, pero el tema de la salud mental nos hemos encontrado con que es un factor detonante junto con, por ejemplo, el tema de las drogas y el alcoholismo, ¿no? Entonces, esto lo escuchamos todos los días de las personas que nos llaman y nos piden una asesoría y nos dicen, en mi casa pasa esto, ¿no? Y esto es lo que detona la violencia. Y creo que en las acciones preventivas que mencionaban las autoridades, sería muy importante incluir estos factores por ahí. Muchas gracias, les felicito por estos esfuerzos de trabajar en conjunto con la sociedad civil. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Para continuar y ya la parte final, Mónica Macías Guel, presidenta de la Fundación Ponciano Arriaga, nos compartirá muy puntualmente qué pasos siguen para la Red Justicia San Luis Potosí. Gracias. Yo voy a tratar de ser un poquito más disruptiva, ¿verdad? Y quiero enfatizar esta importante conformación de la Red Justicia con estas frases, ¿verdad? Existo porque resisto y vivas nos queremos. Estas han sido las frases que han visibilizado las violencias que por muchos años, por muchas generaciones, las mujeres hemos, como dice la frase, persistido, pero queremos que las nuevas generaciones ya no tengan que seguir diciendo lo mismo. Queremos que las nuevas generaciones tengan espacios verdaderamente libres de violencia en las familias, en las escuelas, en la comunidad, en la calle, en los antros, en los centros de trabajo, en las instituciones públicas, porque pues, el proceso de una víctima pasa por muchas etapas. Primero, reconocer que se encuentra en una situación de abuso, de violencia, porque a veces ellas mismas lo reconocen, y romper el silencio, porque muchas veces las víctimas callan por miedo o por vergüenza que ellas mismas han construido a causa de que la misma sociedad ha reproducido estereotipos de género y ha normalizado violencias. Es por eso que es necesario que todos hagamos conciencia y que todos seamos copartícipes para que todo esto cambie, porque como siempre lo hemos promovido en la asociación civil que represento, Fundación Benemérita Ponciano Arriaga Leija, hay que ser parte de la solución y no seguir siendo parte del problema, sumándonos precisamente con las autoridades para marcar la diferencia. Como decían mis compañeros aquí en la mesa, ¿verdad? No se trata nada más de criticar o señalar las áreas de oportunidad que pudieran existir en las instituciones públicas, sino sumar esfuerzos para poder hacerlo. Es por eso que ahora yo les digo gracias a todos los que estamos aquí conformando esta red. Gracias por acompañar, gracias por defender. Claudia Cuellar, Jesús Martínez, Fátima Alviso, Betty Aguilera, por favor, dale las gracias a la maestra Urenda, porque también hacen una importante labor en los centros educativos de la universidad. Y gracias a Rogelio Córdoba y también, por supuesto, a México Evalúa, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y los diagnósticos que ha hecho México Evalúa de hallazgos nos han dado la pauta para poder identificar qué es lo que en conjunto podemos mejorar. Gracias a las instituciones públicas aquí presentes, al Poder Judicial con el maestro José Luis Ruiz Contreras y a la magistrada, a la Fiscalía General del Estado con el maestro José Luis Ruiz Contreras y al Poder Judicial con la magistrada Manuela García Cázares. Gracias por hacer justicia con perspectiva de género y gracias por investigar. Pero como todavía hay mucho que nos falta por hacer,
tenemos que seguir dándole seguimiento a lo que ya comentaron aquí mis compañeros y obviamente tomamos muy en cuenta las opiniones de las personas aquí presentes, la doctora Celia García Valdivieso y la compañera Laura del Sistema Estatal Anticorrupción, para que podamos sumarlo a la agenda que hemos construido aquí en la Red Justicia y dar seguimiento a los compromisos que se han generado en los diálogos con las autoridades. Obviamente invitar a más autoridades que puedan sumarse a estos esfuerzos y también a más actores de la sociedad civil, pero también invitamos a los medios de comunicación para visibilizar las acciones que estamos realizando en conjunto y para difundir a la ciudadanía la confianza de que estamos generando los espacios y las condiciones con la voluntad política de las autoridades aquí presentes para que todo esto mejore y cambie. Muchas gracias. Bien, ahora para concluir, le cedo el uso de la voz a Jorge Carvajal para que nos comparta algunas palabras para finalizar este evento. Bueno, pues este es un hito dentro del proceso que estamos desarrollando desde México Evalúa para el fortalecimiento de capacidades de actores de la sociedad civil para participar en el sector justicia. Desde este momento la Red Justicia San Luis Potosí ya nace y se da a la luz, ¿no?, pública, ¿no?, y es a partir de este momento como también México Evalúa empieza a tomar un papel de acompañar y de acompañar el proceso y también seguir facilitando y proveyendo información para que el análisis, las propuestas tengan un mayor impacto, ¿no? Tenemos un micrositio que se llama redjusticia.mexicoevalua.org, donde ahí estamos colocando la información relacionada con las redes en cada uno de los estados donde trabajamos. Aquí vamos a estar colocando la información, los documentos, las propuestas, todo lo que se desarrolla por parte de estas redes y también de los ejercicios de diálogo que estamos impulsando, ¿no?, y que tendremos próximamente una nueva edición, ¿no?, y aquí les extendemos de una vez la invitación, ¿no?, a las autoridades que nos acompañan para que en los próximos meses organicemos un siguiente diálogo y a partir del cual también podamos revisar, ¿no?, cómo hemos avanzado respecto a compromisos establecidos previamente y cómo consolidar también nuevos compromisos que nos permitan avanzar en los temas que la Red Justicia San Luis Potosí está impulsando. Les agradecemos su participación, su asistencia a este evento y enhorabuena por este nacimiento a la luz pública de la Red Justicia San Luis Potosí. Que tengan buen día. Muchas gracias a quienes nos acompañan.